Bueno, vamos a seguir leyendo Perictione, de Ernesto Castro en formato hipertexto, viendo la hilaza de todos los textos implícitos, que es algo que él mismo reconoce, que aquí hay muchos textos. Es como el concentrado de carne del Liebig, de quien he hablado a propósito de los guisantes y de Wojciech y del peligro del veganismo, que es, por cierto, una doctrina que el propio Ernesto Castro ha abandonado por insostenible y por insalubre. Bien, continuemos con esta lectura. He dedicado así como una hora a la primera palabra del título, al nombre de la protagonista. Ahora abro el libro y bueno, hay una dedicatoria a Luna que no sé si de alguna manera se puede interpretar. No sé si el hombre del futuro entenderá de qué Luna habla. Aquí no diseño de portada, pero vamos, es Luna Miguel. Aquí no hay datos para interpretar esto. De todas maneras, estos son cosas personales. Kai hetero ameon. Vale, y hay una cita de Jacques Derrida que me salto. Bueno, venga, vamos a ver la cita de... Son movidas de Derrida. Aquí empieza la novela. Cher L. Sangre. Según salgo, sangre. Sangro nada más llegar. ¿Soy yo quien sangra o es la cité que se desangra? Bueno, evidentemente está hablando de sangre menstrual. Ernesto Castro toma una protagonista femenina y lo primero que hace esta protagonista femenina para demostrar que es una voz femenina y que hace cosas femeninas es menstruar, para que quede claro que es una mujer, de sexo femenino, que menstrua. Bien, aquí hay dos cosas que merecen comentario y que están llenas de textos implícitos. En primer lugar, y menos importante, tenemos el sexo de la cité, el sexo de París. ¿De qué sexo es París? Ya que la ciudad puede desangrarse, puede ser mujer o puede estar sangrando por otras razones que se van fraguando a lo largo de toda la novela epistolar, como Pepita Jiménez, y al final hay sangre. Eso por un lado. La ciudad puede estar sangrando por ser mujer o bien por otras razones. Si sangra porque es mujer, nunca tengo todo a mano. De hecho, sí, aquí está. Bueno, un poco más recóndito, Dios santo. Bueno, pues entonces quito a Aristóteles, quito a Kohout, quito, ya no hay espacio, quito a Petrolini, quito, madre mía, así que se acumulan los libros, quito a Marie-Ange Guillaume y aparece aquí entre los escombros, aparece Breton, el libro Breton según Breton de Sarah Alexandrian. Bien, pues vamos a ver. Al considerar la noche, descubre de nuevo una mujer. El tembloroso... Bueno, sí, vamos a ver. En fin, el texto... Vayamos al grano. El texto en el que esta tendencia llega al paroxismo es Puente Nuevo, el poema Puente Nuevo. Aquí es el Sena el que aparece bajo esta forma alucinada. Finge descansar, pero no nos descansa. Sus cabellos bullen muy abajo sobre la almohada de las orillas. La mano... Lo único levemente despierto al borde del lecho, la mano que poco antes se encendía a todos los plumajes que hablan desde las lejanías de la tierra, se ha ocultado una vez los pájaros huidos bajo la cabeza, agravando la pose de voluptuoso desmayo. A la descubierta axila ha llegado enseguida todo el perfume de las flores. Esta es de la llave de los campos, llevando hasta el fondo su obsesión sensual, el poeta hace el inventario de aquel ser fantástico cuyos órganos esenciales desde la cabeza hasta la juntura de los miembros inferiores están envueltos por la isla de la ciudad, y delimita con precisión su regazo. Me parece hoy difícil de admitir
que otros antes que yo, al ir hacia la Plaza Dauphine por el Pont Neuf, no hayan sentido un nudo en la garganta a la vista de su configuración triangular, levemente curvilínea y de la hendidura que la secciona en dos espacios boscosos. Es, sin equivocación posible, el sexo de París, lo que se dibuja bajo aquellas sombras. O sea, París tiene un sexo por el que puede menstruar perfectamente si hubiera esto es el Puente Nuevo en la Llave de los Campos, si hubiera menester de hacerlo bien. Nadia es un libro fundamental para entender, vaya, el libro de Castro que estaba por aquí, eso es, Nadia es un libro fundamental para entender Perictione, porque está disuelto en Perictione. Nadia. Bien, pues en esta fabulosa edición de José Ignacio Velázquez, llena de ilustraciones, comentarios, ilustraciones como notas e ilustraciones por las originales de la novela, se nos anota, nota 66, sobre querría enseñarme el lugar donde todo aquello ocurría, entre comillas. Cita del personaje. Le propongo que cenemos juntos. Una gran confusión ha debido apoderarse de su espíritu, puesto que acabamos yendo no a la isla Saint-Louis, como cree ella, sino a la Plaza Dauphine, donde se sitúa, curiosamente, otro episodio de Pez Soluble. Y cita ese episodio de Pez Soluble. Se olvida tan pronto un beso. Y nota, en la nota 66, José Ignacio Velázquez, en esta edición de Cátedra, anota. Se trata del texto 24 de Pez Soluble, de nuevo, donde también aparece el City Hotel y en el que yo había pasado, que claro, suena al Hotel de Ville, que es la alcaldía, pero no, supongo que es el Hotel City Hotel, y en el que, cita, yo había pasado la noche en compañía de una mujer frágil y sagaz, escondido en las altas hierbas de una plaza pública cerca del Pont Neuf. En Pont Neuf, Campo Libre, 1953, se referirá a la Plaza Dauphine en estos términos. Vamos, lo que hemos leído. Bajo sus enramadas y sin equivocación posible, se perfila el sexo de París. El vello de su sexo arde todavía, varias veces cada año, con el suplicio de los templarios que en ella se consumó el 13 de marzo de 1313, del que algunos pretenden esto además une, por supuesto, Perictione con otra novela que trata París de una manera parecida y también del 68. Y también trata del 68 llevándolo a figuras filosóficas clásicas como podría ser la madre de Platón, Perictione en este caso. La saga fuga de J.B. de Torrente Ballester. Aunque claro, no tengo el libro a mano porque iba a hablar de esto más adelante, pero por supuesto, ahí tenemos una ficción sobre mayo del 68 en el que se sobrepone una figura medieval, como está haciendo aquí Breton, una figura medieval a lo contemporáneo. Es Abelardo, Pedro Abelardo, cuya imagen se sobreimpone, se mezcla con la de Jean-Paul Sartre, en la saga fuga de J.B., que es una novela que le pregunté a José Guillermo García Valdecasas si la había leído y me dijo, yo no voy a leer nunca una novela con ese título. Bueno, pues no es un título afortunado, desde luego. Del que algunos pretenden que ha tenido mucho que ver con el destino revolucionario de la ciudad. Es precisamente lo que hará luego Torrente Ballester, con esta sobreimposición de imágenes medievales y actuales. Más a menudo un viento de distracción ventea en ella el olvido de todas las cosas. Este es el texto de Breton. Sigue la anotación. Dicha plaza, llamada así en 1607 en honor del Delfín, futuro Luis XIII, ha sufrido diferentes peripecias a lo largo de los tiempos, entre otras una demolición parcial en 1874, y constituye otro núcleo esencial en la mitología parisina del poeta. Sin embargo, como señala Muriel Casil,
Muriel Casil, existe un contrasentido, puesto que Breton señala que Nadia solo ha leído el texto 31 de la obra y no el 24. El conjunto de referencias de ambos textos da lugar a una, cita, interpretación delirante. Y la crítica señala, cita de nuevo, imagino que de Muriel Casil, la crítica señala, como si al escribir pez soluble, bajo el dictado automático, Breton hubiera previsto, pre-visto, sin saberlo, estas moderneces, estas postmoderneces, hubiera previsto sin saberlo la noche que pasa con Nadia, ese 6 de octubre de 1926. Bien, pues esto en cuanto al sexo femenino de París y su posibilidad de sangrar. Ahora bien, resulta que abrimos el libro y nos salpica aquí la sangre, según salgo sangro nada más llegar. Y claro, esto, nada más abrir el libro, nos hace pensar que a mal Cristo, mucha sangre. Sobre este dicho he tomado algunas notas que nos llevan a debates estéticos contemporáneos, que son admisibles y funcionales para juzgar aún hoy un libro contemporáneo como este. Ignacio Manuel Altamirano Basilio, que en realidad se llamaba Ignacio Homobono Serapio Altamirano Basilio, en Paisajes y leyendas, tradiciones y costumbres de México, de 1884, dice que si hay algo típico de la Semana Santa de Tixtla, la pronuncio a la... bueno, no voy a decir Tixtla, y tampoco voy a decir Tixtla, vamos, Tixtla, es esta procesión de los Cristos, antigua, venerada y muy difícil de abolir. Ella responde a una necesidad de la organización de los... bueno, a lo mejor hay gente que... a lo mejor el nombre actual es Tixtla, bueno, en fin. Pero vamos, la pronunciación indígena sería más próxima a Tixteco, que era como habían pensado los misioneros que debía pronunciarse. Esto nos devuelve a lo de García Calvo y Dante, estas grafías arcaicas que son inéditas y una excepción en el castellano. Afortunadamente solo están estas dudas entre decir Oaxaca o bien Oaxaca, bueno, en fin, digamos Tixtla. Sin que esto sea una cuestión definitiva, desde luego, ni sin que esto deje de estar sujeto a discusión. Si hay algo típico de la Semana Santa de Tixtla, es esta procesión de los Cristos, antigua, venerada y muy difícil de abolir. Ella responde a una necesidad de la organización de los indígenas tixtecos, fuertemente fetiquista. Bueno, ya vamos a complicar las cosas. En lugar de fetichista dice fetiquista, quizá por su origen sacerdotal. Esta propensión ha hecho mantener siempre en el pueblo una larga familia de escultores indígenas que viven de fabricar imágenes, pobrecitos, sin tener la más leve idea del dibujo, ni del color, ni de la proporción, ni del sentimiento. Para ellos, todavía la escultura es el mismo arte rudimentario y puramente ideográfico que existía antes de la conquista. Por eso, con el tronco de un bambú, con el corazón de un caleual o de otro árbol fofo cualquiera, improvisan un cuerpo que parece de hombre, le dan una mano de aguacola y yeso y lo pintan después con colores vivísimos, bañándolo en sangre, literalmente. Ya se sabe, a mal Cristo, mucha sangre. Tal es el proverbio que mis compatriotas artistas realizan de modo admirable. Después barnizan la imagen con una capa de aceite de abeto, la hacen bendecir por el cura y la adoran después en el teocalli doméstico, en cuyo altar se coloca entre los demás penates de la misma hechura. Contrastan estos pintores indígenas con el más académico Miguel Antonio Martínez de Pocasangre, que hacía honor a su apellido y de hecho pintaba cristos que no tienen ninguna sangre. Poca sangre no, ninguna. Bueno, era su apellido, pero realmente lo cumplía. Miguel Antonio Martínez de Pocasangre. Juan Valera, en Nuevos Estudios Críticos, nos dice: el terror y la compasión que nos infundirán los personajes fingidos
nos revolverán el estómago, nos harán daño en el hígado, nos pondrán enfermos, en lugar de elevar nuestras almas a la contemplación serena de lo imperecedero y de lo hermoso. Este método, además de ajustarse mucho en la imitación al modelo que se imita, es método de pícaros artistas, que nos quieren conmover asustándonos. El refrán antiguo lo dice: a mal Cristo, mucha sangre. Sin duda que una figura de cera, con color y todo, de uno que tiene abierto el vientre y redaño, tripas, sangre, intestinos, y todo se ve, es más real que el Laoconte. Y una muñeca con colores, desnuda, con vello, etc. Y más aún si abre y cierra los ojos automáticamente y llora o dice papá, es mejor imitación de una mujer que la Venus de Médicis o de Milo. Bueno, si dice papá y tiene vello, es bastante turbio esto. Pero yo afirmo que ha de pasar por bárbaro, ahora y siempre, todo el que prefiera al Laoconte y a la Venus, las figuras de cera de que hemos hablado. Lo dice con otras palabras en La purificación de la poesía, sobre las odas de Eduardo Marquina. Ha de entenderse, dice Valera en esta ocasión, además, que los crímenes y los horrores representados en una obra poética no deben tomar la apariencia o semejanza completa de los sucesos reales, como pretende hoy lo que llaman naturalismo. El deleite estético no se daría entonces. Al contrario, tendríamos un grave disgusto. ¿Quién puede deleitarse al ver en realidad a alguien que se arroja por un balcón desde un quinto piso y se hace una tortilla? O a gentes que se dan de puñaladas, que toman veneno o que se mueren de hambre, de miseria, de tisis o de otras enfermedades contagiosas y feas. Representado todo esto muy a lo vivo y sin la idealidad conveniente, queda a juicio del lector pensar si esta menstruación está presentada muy a lo vivo, y sin la idealidad conveniente. En principio, desde luego, puede entenderse que sí, que está bastante a lo vivo. Sangre, según salgo, sangre, sangro. Bueno, pues esto es bastante vivo, bastante naturalista. Es lo contrario del arte, dice Valera, de esto de sangro. Aquí empieza a echar sangre por él. Es lo contrario del arte. No purifica la compasión y el terror, como quería Aristóteles. Será cuadro más vivido, como se dice en el día, pero de arte perverso y vicioso. No estoy seguro, porque, claro, la edición pone vivido, pero no sé si pensaba en vívido y el pícaro editor. Pero le parece arte perverso y vicioso. El Laoconte, ceñido y oprimido por las serpientes, está 1000 veces más lejos de la real que la figura de cera representando a Catón con las sangrientas manos metidas en el desgarrado vientre y arrancándose las entrañas. Tal modo de conmover con la imitación exacta y brutal de las cosas reales dista mucho de ser el arte verdadero. Solo los menos que medianos artistas deben apelar a tal recurso. El refrán lo dice: a mal Cristo, mucha sangre. Este es el juicio de Valera. Pero en el mismo siglo hay otra interpretación de esto de amar Cristo, mucha sangre. El agustino Fray Conrado Muñoz Sáenz escribe en 1892, en La ciudad de Dios, claro, una polémica literaria. El título es Polémica literaria, a la ilustre escritora doña Emilia Pardo Bazán. Este es el título, en la que sostienen esta polémica, que en las obras artísticas, dice, no es feo, no es antiartístico lo objetivamente feo, sino en cuanto proceda del extravío de lo bello en el alma del artista, o en cuanto produzca en la del espectador el sentimiento repulsivo propio de la fealdad. Pondré unos cuantos ejemplos prácticos que aclararán mi pensamiento. Las antiguas coplas de disparates eran falsas de los pies a la cabeza y sin embargo producen, sin poderlo remediar, la emoción estética de la risa. Son obras verdaderamente artísticas, porque su falsedad no procede de ignorancia, sino de ingenio, y porque en el ánimo del lector no produce las consecuencias naturales de lo falso, sino las de la gracia. Un crucifijo mal pintado
es antiartístico, porque indica la torpeza del pintor. Pero hay un cuadro de no sé qué eminente artista, bueno, lo decimos, este eminente artista, del que no se acuerda el fraile agustino, es Eduardo Zamacois y Zabala, porque hay otros pintores de este apellido, Eduardo Zamacois y Zabala, de este apellido y nombre, con el título, sigue nuestro fraile, con el título A mal Cristo, mucha sangre, donde un descomulgado Orbaneja se afana con entusiasmo digno de mejor causa en llenar de almazarrón una detestable imagen de Cristo crucificado. El Cristo no puede ser más horrible, y allí, sin embargo, lejos de producir efecto antiestético, es el rasgo que mejor caracteriza y expresa la idea del artista. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro caso? Que en el primero se ve la falta de arte en el autor y la obra produce el efecto de lo feo. Y en el segundo, lo feo es una nueva manifestación del talento y produce el efecto contrario. Las figurillas de un nacimiento infantil, es decir, de un Belén, son horriblemente antiartísticas, y describiéndolas con todas sus características, desproporciones e impropiedades, ha escrito Fernán Caballero una de sus páginas más bellas, y que pudiera inspirar un cuadro realista lleno de gracia y de sal. Camilo José Cela, en Vísperas, Festividad y Octava de San Camilo del año 1936 en Madrid, una novela publicada en 1969 que sigue la línea ideológica oficial del régimen franquista, volcado hacia la idea de reconciliación nacional, plasmada en el Decreto Ley 10/1969 de 31 de marzo, por el que se declara la prescripción de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1931, que aquí se abrevia como San Camilo 1936, o sea, que está imbuido de este espíritu. Esta novela aquí se abrevia como San Camilo 1936, a secas, y tiene el prólogo todo el mundo ha visto que el polvo me estaba afectando. Cuando uno deja en barbecho las cosas, pues las cosas que están junto a una ventana cogen polvo. Y ese polvo se nos mete. Por cierto, hablando de polvo, tengo aquí una demostración. Son cerdas, es pelo, pero claro, los primeros planos no favorecen a todo el mundo. Tengo aquí un primer plano de la cerdita Peggy, de Miss Piggy, que ciertamente demuestra la diferencia que hay entre este tipo de fotografía, como la que hacía Karsh, aunque en blanco y negro, mostrando tanto detalle, y los anuncios de no sé qué actriz, que aparece anunciando productos para la piel, pero quemada de luz, con unos focos, claro, ahí no se ve nada, está todo quemado, no se atrevería a hacerse una fotografía así. Bien, pues perdón por verme afectado, claro, esto parece polvo, pero bueno, es el tejido, es el tejido de la cerda. Perdón por el estornudo, cosas que pasan, hay youtubers con muchos más seguidores, con oradores con una infinidad de público que empiezan a eructar, pierden toda la... De hecho, eso lo hizo alguna vez Julián Lago, el presentador Julián Lago, alguna vez eructó mientras daba las noticias. O sea, un estornudo, dentro de lo que cabe, es más noble, y según los budistas, pues es comparable, al igual que el orgasmo, con una especie de micro nirvana, salirse del yo, del Atman, de la identidad. San Camilo 1936. Bien, que como digo sigue el propósito del gobierno materializado en la ley de amnistía. Bueno, pues en San Camilo 1936 Cela dice: el paladar le pica a cualquiera, bueno, la nariz también, el paladar le pica a cualquiera, y en la memoria cualquiera tiene como viciosas lagunas, obsérvate bien, puede decírsele a cualquiera. La necesidad de cometer un asesinato se siente en el paladar, en un picorcillo pegajoso y caliente que se posa en el paladar y se va extendiendo después por la lengua, por las encías y por toda la boca. Los vacíos de la memoria no pueden tupirse de recuerdos, porque los recuerdos huyen para dar paso a la sangre que vas a verter, a la sangre
que ha de servir de bálsamo a tu picor. Te imaginas que estás confundido, pero no, no estás confundido. Cualquiera puede estar confundido, pero tú no. Pudiera ser que estuvieses confundido. Pero no, no está confundido. Para eso hace falta suerte, mucha suerte. Y ese picor lo has notado ya más de una vez, aunque no con tanta fuerza como ahora. Quizá no estés todavía maduro, ni histórico, ni mesiánico. Es igual. Mejor, si el que manda adivina que te acomete el picorcillo, la cosa ya no tiene remedio. Te llama aparte, te pone una mano en el hombro, te mira con fijeza, te habla con muy opaca voz de complicidad, te sonríe paternal o confianzudamente. Ambas formas son eficaces. Y ya está. A las pocas horas te has convertido en un asesino. Histórico o mesiánico. Es igual. No pudiste evitarlo y hasta estás orgulloso de serlo. El picorcillo es ya como una moneda oxidada. Te laten las sienes y el sexo desde la flacidez hasta la erección gratuitas pasa por todos sus estados. Alternativamente, sientes deseos de orinar, pero te da miedo ir hasta el urinario. Esto, desde luego, confirma que está hablando de un personaje masculino, porque el eretismo puede ser compartido por las mujeres y tienen también partes eréctiles, menos visiblemente eréctiles, pero algo eréctil también hay, o sea que la erección también... No, pero los urinarios solo los usan los varones, solo los usan los hombres. El estupor llega más tarde, después de la primera meada, y al final el pavor te zarandea y te induce a la huida y a seguir matando, o deseando matar, por donde quiera que pases. Y más adelante leemos también, en la misma novela, es fácil convertir a un mozo en asesino. También es fácil hacer de él un buen torturador, un buen esbirro. Basta con que alguien más fuerte sepa sonreírle a tiempo, como induciéndole a sentirse maduro, o histórico, o mesiánico. Es igual. Conviene vaciarle antes la cabeza por el agujero que hace el picorcillo, que es como una moneda. El picorcillo debe extenderse velozmente por todo el cuerpo. Es igual que una sarna que nace en el cielo de la boca que se va sembrando por la lengua y por las encías para llegar hasta los dedos de los pies. Entonces, ya tenemos un asesino dispuesto a la obediencia. No es prudente dejarle beber vino ni refrescos. Es mejor que lleve un poco de sed. Y más adelante dice, siente como si del paladar se le desprendiese una moneda oxidada y da gatillazo por primera vez en su vida. Claro, aquí el sabor de la moneda oxidada está ya, metafóricamente, de manera plena, está como metáfora plena, sin el término de comparación, por el sabor de la sangre. Más adelante dice Cela, la sangre llama a la sangre. Aquí estamos interpretando en su justo término hasta qué punto está dando Ernesto Castro a Malcristo mucha sangre. La sangre llama a la sangre es el eco de la sangre, la sombra de la sangre y su rastro. Jamás ha habido un criminal que se sintiese satisfecho con un solo crimen, y a veces en el aire que se respira flota como un aroma criminal que a más de uno embriaga. ¿Soy yo o es la cité? No, tú no tienes por qué ser forzosamente criminal, pero es muy probable que no puedas sustraerte a los viejos placeres. Pregunta por el sabor de la sangre. Nadie te responderá. El sabor de la sangre es una sensación que se guarda tan celosamente como un secreto de alcoba. Casi nadie habla de sus cochinadas de alcoba, pero casi nadie se ve libre de sus propias cochinadas de alcoba. Casi nadie es capaz de estrangularlas. El hombre teme la verdad, pero no se refugia en la mentira, sino en la farsa. Para un hombre es más fácil envenenar a una mujer que pide un vaso de agua que convencerla de que no tiene sed. El dolor de los demás, el estupor del prójimo, es la medicina de los inconfesados cochinos domésticos, a quienes sonríe durante unos instantes el que manda. Es fácil fabricar asesinos, basta con vaciarles la cabeza de recuerdos y llenársela de aire ilusionado, de aire histórico. La moneda del paladar se forma sola al poco tiempo y más deprisa de lo que se piensa. La maduración de la moneda también se produce sola, no necesita invernadero ni estiércol. Y más adelante dice, sí, es cierto, nadie es asesino hasta que asesina, pero al que va a ser asesino se le posa antes de asesinar una rara picazón en el cielo de la boca, se le nubla la vista, empiezan a zumbarle los oídos y se ciega, pero no del todo. Nadie está libre de que le nazca una turbia moneda en el paladar. Hay dos clases de asesinos, el que mata como quien bebe un vaso de agua, que es el peor, y el que mata como quien se acuesta con una mujer, sin poder evitarlo. Sí, tú eres el capitán S,
el capitán P, el verdugo E, el pistolero A o el guardia H, que es obediente y ciego, como deben ser los guardias, obedientes y ciegos. La noche, el afán de aventura, el mesianismo, la vergüenza de que se te note el miedo, la disciplina